¿Cómo está, doctor Carrasco? Buenas noches, señor Bryce. Un gusto saludarlo. Un gusto. Bueno, tengo entendido que, de hecho, usted justamente fue la persona que presentó las tachas contra estos candidatos. No estamos hablando de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, del señor George Forsyth, de Victoria Nacional, y de otros candidatos como Ciro Gálvez, también tengo entendido, ¿no? De Runa, del movimiento Runa. Yo quería conocer cómo ha sido ese mecanismo, ¿no? Desde que se tachan los candidatos hasta lo que se llega el día de hoy, finalmente a esta votación que los devuelve a la carrera electoral. Lo que sucede es que hay varios mecanismos para, en todo caso, cuestionar la participación de un candidato. Uno de ellos es la participación ciudadana. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la mesa de partes virtual del jurado electoral y se le da trámite de acuerdo a la consistencia de la denuncia. Otra vía es el procedimiento de tacha. Procedimiento de tacha que obviamente ya expiró los plazos de acuerdo al cronograma electoral, pero en el procedimiento de tacha se vuelve el tachante, una parte, diríamos la parte denunciante es el que tacha y se vuelve parte, puede impugnar, puede presentar recursos. Y la otra, tercera vía, es el procedimiento de oficio. Ajá. Procedimiento de exclusión de oficio. Entonces tenemos procedimiento de oficio de exclusión, procedimiento de tacha y procedimiento también de oficio, pero a instancia de una denuncia de un ciudadano. Ahora, doctor Carrasco, el tema es el siguiente. En el caso del señor Forsyth, por ejemplo, no se le había excluido por segunda vez, ¿no? Por omitir información en su declaración jurada de hoja de vida. Y en el caso del candidato López Aliaga, fue por haber afirmado que la mitad de lo que gana lo dona para realizar ayuda social. Ahora, por lo que se conoce, y seguramente uno de los factores que ha sido para votar, para que vuelvan a las candidaturas pues para el 11 de abril, fue porque el señor López Aliaga, y según su abogado, había hecho estas declaraciones antes de ser candidato o de entrar a ser candidato a la presidencia. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? ¿Por qué hay tanta traba o tanto cuestionamiento dentro del jurado electoral especial que a cualquier persona le puede parecer a veces como temas menores, ¿no? O sea, son al contrario, o sea, que sorprende, ¿no? Porque si un candidato dice que quiere donar para bien de unas personas, por ejemplo, para organizaciones caritativas, no tendría nada de malo, no es robar. Y en el caso, por ejemplo, del señor Forsyth, si se equivocó en colocar de repente algún datito, pues también se puede, como se dice, solucionar, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta traba? ¿Hay mucha burocracia, me parece, ahí en el jurado? Señor Bryce, el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas dice textualmente que el que omite declarar sus bienes debe ser excluido. Es un tema legislativo. Algunos parlamentarios han realizado algunas críticas al funcionamiento, a las decisiones que se adoptan, pero más bien los señores parlamentarios deben de apoyar, si les parece muy desproporcionada esta sanción, deben de apoyar en el sentido de modificar la norma, porque nosotros estamos cumpliendo con la aplicación de la norma. Ajá. Si el artículo 23 dice debe ser excluido el que omite información, entonces, por desproporcional que parezca, es un mandato de la norma. Y entonces incumplir la norma sí hace a un juez prevaricador. Entonces, acá hay que tener en cuenta eso en principio. En segundo lugar, pues tenemos que tener que considerar que nosotros, la pregunta creo que me hizo relacionada con el tema de la Corte Suprema. Sí. Bien, nosotros tenemos independencia como cualquier órgano jurisdiccional, independencia y autonomía. Entonces, el propio órgano de la Corte Suprema nos dijo, en lo posible, adjunten mayores recaudos probatorios. De manera que nosotros consideramos o interpretamos esa expresión en lo posible dentro del marco de la independencia judicial, porque no hay un mandato imperativo. Es distinto que le digan, usted debe hacer esto, a que digan, en lo posible, acopie información. Ahora, de manera que dentro de la independencia, reitero que nosotros tenemos por mandato de la propia Constitución, resolvimos eso. Reiteramos nuestro criterio y determinamos de que
se había incurrido en infracción de la norma electoral. Ahora, con lo que usted nos está dando a entender, ¿no? En esta supuesta violación al código y que, bueno, finalmente durante la apelación, más la votación del día de hoy, se ha solucionado. Por ejemplo, eso no sucedió con el señor Vizcarra, ¿no? Porque, por ejemplo, como todos sabemos, el señor Vizcarra continúa en carrera y él no había declarado la posesión de acciones de una empresa agrotécnica, ¿no? Ni tampoco los intereses ganados. ¿Y qué pasó con el señor Vizcarra? Continuó en carrera. Entonces, eso también es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, claro, obviamente uno cuestiona el tema, en las redes uno puede leer, uno conversa con gente también que conoce sobre el mismo y dice, ¿por qué para algunos sí y por qué para otros no? O sea, ¿por qué a todos no se les mide con la misma vara? A ver, en principio nosotros calificamos fórmulas presidenciales, no tenemos la calificación del caso del señor Vizcarra, que es candidato al Congreso. Ok. Sí. Es bueno dejar en claro eso, porque se confunde mucho también, ¿no? Así es, señor. Definitivamente se confunde bastante nuestra función. No hay ninguna burocracia, ninguna traba en nuestra función con respecto a los candidatos. Nosotros hemos aplicado la ley, hemos sido cuidadosos de la ley. Se nos ha dicho que hemos dejado el derecho de defensa de lado porque no le intervenimos informar oralmente a un candidato. El artículo 44.3 del reglamento 330-2020, aprobado por el propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dice: los jurados electorales resolverán sin previa audiencia. Es un mandato de la norma, por eso digo, si hay defectos en la norma, en todo caso es interesante que revisemos esos defectos a nivel legislativo y cambiemos la norma, pero no nos imputen que actuamos de manera prevaricadora cuando nos ceñimos a aplicar la norma. Entonces, el punto acá es que usted pide que se cambie la norma para que no exista, ¿no?, estos precedentes, ¿no?, como el que hemos tenido, en donde obviamente toda la gente sale a la calle y dice, oye, están en peligro las elecciones, porque ¿cómo se va a excluir a estas alturas a candidatos no presidenciales? No estamos nosotros, cuando finalmente quien decide es el pueblo, ¿no? Quien decide es el votante con su voto. No, o sea, mientras hayan más candidatos, mejor todavía. Entonces, claro, obviamente usted sostiene que lo que se tiene que hacer es cambiar la norma para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Es importante revisar las normas, porque las normas son puntuales cuando indican los motivos de exclusión de un candidato. Y nosotros hemos aplicado la norma tal cual en los supuestos en que se señala cuáles son las causales de exclusión. Pero no se nos acuse que imponemos trabas. Nosotros hemos sido el único jurado electoral que, por ejemplo, resolvimos que las subsanaciones de las solicitudes de inscripción de candidatos debían de admitirse hasta las 00 horas. Y eso lo hicimos, y eso, al contrario, optamos por privilegiar el derecho de participación política de varias organizaciones políticas. Y esto no se comentó, pero esto fue parte del pronunciamiento de nuestro jurado electoral. Ahora, doctor Carrasco, por ejemplo, hay personas que opinan al respecto y dicen que este es un perverso precedente para la razón jurídica y además una afectación a la independencia de las instituciones. ¿Qué tiene que decir al respecto? A pesar que yo sé que usted solicita que, para que no vuelva a suceder lo que hemos podido observar, hay que cambiar la norma. Señor Bryce, pésimo precedente, yo no diría. En principio, nosotros hemos aplicado un precedente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál precedente? El precedente del caso del señor Espinosa, que fue postulante al Congreso en la convocatoria anterior. Entonces, ¿qué declaró ahí el Jurado Nacional de Elecciones? Dijo de que la promesa de ofrecer el sueldo en caso sea elegido congresista es una promesa vedada que constituye infracción a la legislación electoral. Una situación, diríamos, similar es la que habría acontecido con el caso del señor candidato, que nosotros resolvimos en igual sentido. O sea, se ofreció
se ofreció que si salía elegido presidente, entonces donaría su sueldo completo como presidente. O sea, un caso similar, un caso de un señor candidato Espinosa de Podemos Perú. Entonces, nosotros nos hemos basado en una postura del propio Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo. Si el Jurado Nacional de Elecciones cambió su postura, en buena hora. Por el bien de la democracia, exacto, por el bien en buena hora del derecho de participación política. Sí. Pero no se nos diga que actuamos ilegalmente, ahora, fuera de la ley. De hecho, doctor Carrasco, lo que usted ha comentado, lo que yo lo entiendo, o sea, lo que usted me acaba de decir, que hay que revisar la norma y hay que cambiar la norma. Definitivamente hay que cambiar la norma, porque a veces, no es por nada, pero a veces hay cosas tan ridículas, por llamarlas así, o pequeñas, que sorprenden, pues, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo un candidato se le está cuestionando eso y al otro no? Entonces, claro, ahí entonces se empieza a pensar mal. Entonces la gente empieza a decir, no, que acá hay esto, acá hay, que alguien está metiendo mano. Entonces todo el mundo empieza a pensar mal, ¿no? Pero si usted me dice, como presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que hay que revisar la norma, que hay que cambiar las normas, eso hay que hacer, ¿no? O sea, y definitivamente ya eso está en manos de los que tengan pues que revisarlas, ¿no? Obviamente. Y también el Congreso de la República va a tener que entrar a tallar, ¿no? De hecho. Indudablemente, claro. Indudablemente, señor Bryce, porque la omisión de declarar un bien inmueble o la omisión de declarar ingresos es algo que está precisado en la norma como causal de exclusión. Si es desproporcionado, bueno, pues por el derecho de participación política hay que modificar esto, pero que no se diga eso, la modificación. Que vamos prevaricadoramente porque aplicamos la norma tal cual está. Una ley, señor, no estamos hablando de un reglamento, de un decreto supremo. Una ley. La ley de organizaciones políticas en su artículo 23 señala eso textualmente. Bien, ha sido muy amable, doctor Carrasco. Muchas gracias por acceder a nuestro llamado y acceder a conversar con nosotros. Señores, por la invitación. Gracias. Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1.